Hola, soy José Rueda de las Fiestas del Mañana. Gracias por estar ahí escuchando y viendo este programa de radio. Voy a comenzar hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que pone ahí abajo, porque primero me gustaría comentar un par de cosillas. Una con respecto al último podcast, al último video podcast que publicamos hace 2 semanas sobre la historia del indie. A propósito de Penélope Trip, dije que Penélope Trip cantaban en un inglés inventado, en un inglés macarrónico, porque no sabían inglés. Vale. Penélope Trip, los componentes de Penélope Trip, la mayoría de ellos, si no todos, eran estudiantes de filología inglesa. Eran estudiantes de filología inglesa. Por supuesto que sabían inglés. Lo que pasa es que, de manera irónica, cantaban, pues eso, en un inglés inventado, ya que era la época en la que muchos grupos querían parecerse a los grupos de fuera y cantaban en ese inglés mal pronunciado, pues ellos de forma irónica hicieron ese lenguaje que no era exactamente inglés. Pero saber inglés, ellos sabían inglés. Así que pido disculpas si por lo que sea Penélope Trip me han escuchado o los que conocen a Penélope Trip se han sentido ofendidos por decir que no sabían inglés. Y lo otro que quiero decir es que, bueno, me gustaría saludar a esa gente que nos está escuchando desde Bélgica. ¿Por qué digo esto? Porque por una razón que desconozco, de repente el número de visitas del podcast en iBooks y en Spotify se ha multiplicado por 4 con un montón de escuchas que vienen desde Bélgica. El video podcast, lo que es la cuenta de YouTube, seguimos con 24 suscriptores y suscriptoras. Madre mía, esto es muy difícil. Hacer un programa con castellano estándar para alguien de Almería es bastante complicado, ¿eh? Digo que tenemos 24 personas que nos siguen en YouTube y más o menos 24 es la media de escuchas de visitas del vídeo podcast. Pero lo que es en iBooks, estamos superando los 100 y pico seguidores cada semana, cada programa, y la gran mayoría vienen desde Bélgica. La verdad es que no sé por qué, yo no hablo ni francés ni holandés, neerlandés, así que no sé por qué ha venido ese aluvión de visitas desde allí. Bueno, supongo que al ser Bruselas la capital de Europa, a lo mejor hay europarlamentarios escuchando este podcast. Lo que sea, bienvenidos a las Fiestas del Mañana y gracias por apoyarnos. Vamos a comenzar este podcast de hoy hablando de psicodelia. Va a ir todo sobre la psicodelia, sobre el rock y el pop psicodélicos. Hay 3 tipos de psicodelia. A lo largo de los últimos 50 años se han desarrollado 3 tipos de rock y de pop psicodélicos. Y el nombre que tienen esas psicodelias es el nombre de la década en las cuales se ha desarrollado. Los 70, los 90 y la época actual, los 2010 o los 2020. Ese rock psicodélico de los 70, pues más o menos conocemos cuál es. Están ahí presentes los sintetizadores de Robert Moog, la primera vez que se empezaron a usar en la música rock. Y los grupos, pues podemos mencionar a unos clásicos mundiales como los Beatles, o gente también como The Byrds o Frank Zappa, y otro montón más de referentes. Ya en los 80, la siguiente década, pues hablaríamos ya de cosas electrónicas, con los grupos alemanes, con Kraftwerk, con Neu y con Can, pero nos interesa hablar después de la música psicodélica de los 90, cuando llega el shoegaze, cuando llega el dream pop, cuando se vuelve a hablar una vez más de rock espacial, con bandas como My Bloody Valentine o como Spaceman 3. Sobre todo ese rock psicodélico, digamos, más clásico, pero renovado en los años 90, lo practicaron bandas como Mercury Rev o como Flaming Lips. Y luego, por último, está el rock psicodélico actual. Ha habido bandas como Tame Impala que han creado escuela. Tame Impala pueden tener un estilo muy setentero, pero en realidad Tame Impala han creado algo novedoso, algo que no es ni de los 70 ni de los 90, es algo que podemos calificar como rock psicodélico actual. Pues esas 3 vertientes del rock psicodélico es la que vamos a tratar en este programa de las Fiestas del Mañana, como siempre grupos contemporáneos y como siempre grupos de España y de América Latina. No vamos a escuchar a la enésima copia anglosajona de Tame Impala, sino que vamos a escuchar a bandas que cantan en nuestro idioma y que son de nuestras tierras. Pues nada más, vamos a comenzar. Voy a subirle un poco de iluminación a esto. No sé qué pasa hoy, cada vez que grabo un vídeo siempre sale algo distinto. No consigo cuadrar el plano para que esté recto, las líneas del armario de fondo no están del todo rectas y mira que he tocado la cámara 20 veces.
y al tocar la cámara y bajar el plano y que no se vea ni picado ni contrapicado, pues resulta que tengo mucho aire, lo que en el mundo audiovisual se llama aire, y no puedo mover más la cámara porque eso que veis ahí en el filo es el ordenador, así que no puedo bajarlo más porque estoy ya al límite. Eso y que me veo muy oscuro. Voy a subirle un poquito el diafragma. Cuestiones audiovisuales aparte, comenzamos con la música, comenzamos con este programa número 17 de las Fiestas del Mañana, temporada 2021. Gracias por estar ahí escuchándonos. 1, 2, 3 y... Las fiestas del mañana. 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 Las fiestas del mañana con José Rueda. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana Con José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda. The parties of the future. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana with José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Ole. Es cuando tratas de mermar mi cordialidad, cuando empiezo a tolerar, se aprovechan todos tus logros al negar toda realidad. Ahora yo soy quien se va, ahora tú eres quien me busca sin cesar, no hay vuelta atrás, ya no hay más. Ahora yo soy quien se va, ahora tú eres quien... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a las Fiestas del Mañana. Aquí al habla José Rueda en un programa que se emite en las ondas de la FM en Candil Radio desde Huércal de Almería, también en Sevilla a través de Radiópolis y en toda Andalucía gracias a las emisoras de la onda local de Andalucía. Y en México, en Ciudad de México, estamos emitiendo desde Rock 101. Sea cual sea el medio, gracias por confiar en este espacio de radio.
Estamos comenzando con la música de Los Estanques. Su cuarto disco vio la luz en el año 2020, un cuarto disco que podría haber salido mucho antes si no fuera porque el disco duro donde lo tenían ya todo grabado fue sustraído de la furgoneta, el ordenador fue robado y Los Estanques tuvieron que retrasar, tuvieron que volver a grabar todas las canciones de este álbum titulado 4, con números romanos, cuarto disco, número 4, con esta canción que se llama No hay vuelta atrás. Los Estanques son de Cantabria, aunque residen en la capital de España, y definen su música como PPP, la triple P, el pop progresivo psicodélico. Hoy, en las fiestas del mañana, vamos a hablar de esto, de la música psicodélica, el rock y el pop de tintes psicodélicos. Hay tres tipos de psicodelia, tres tipos de música rock y pop psicodélicas que se definen por el año, por la década en la que nacieron. Una vez más, volvemos a utilizar la década como la medida oficial, la unidad de medida oficial en el mundo de la música. La psicodelia de los años 70, la que practicaron grupos como Jefferson Airplane, como el mismísimo Frank Zappa, o incluso grupos como los Beatles o The Byrds, que se acercaron poco a poco hacia esa música psicodélica, es la música rock que empezó a utilizar elementos electrónicos, los primeros sintetizadores de Roger Moog. A partir de los años 80 y 90, cuando llegaron los pedales de distorsión, se empezó a practicar otro tipo de psicodelia, la que calificamos con el epíteto de shoegaze. Dentro del shoegaze está el dream pop y una vez más se empezó a hablar de rock espacial, de space rock, y luego en los años 2010 y en los presentes 2020 empezó a practicarse una nueva psicodelia que podía tener ecos de los años 70, pero que era algo ya nuevo. Grupos como Tame Impala han marcado escuela en lo que es la psicodelia contemporánea. Esos tres tipos de psicodelia se siguen practicando de manera indistinta en los años 2020, es decir, vamos a escuchar a grupos que hacen psicodelia setentera, como es el caso de Los Estanques, pero Los Estanques no son un grupo de los 70, son un grupo del siglo XXI. Vamos a escuchar estos tres tipos de psicodelia de ahora, del siglo XXI, y vamos a comenzar pues con esto, con los primeros tintes setenteros de bandas como los cántabros Los Estanques o los sevillanos Los Reyes Magos. De que
Estos Reyes Magos no vienen de Oriente, vienen de Sevilla y no son 3, sino 4. Los Reyes Magos lanzaron su ópera prima en 2018, un disco titulado Why, y estamos escuchando Homo Digital. Los Reyes Magos miran directamente a esos años 60 y 70 de grupos como los mencionados The Byrds o The Beatles e incluso también The Beach Boys. Como referentes españoles han podido tener a bandas como Módulos y es raro que no hayan echado mano de la psicodelia de los años 70 de su ciudad, ya que en Sevilla en aquellos 70 hubo bandas interesantísimas como Smash o Triana, grupos que mezclaban la cadencia andaluza, la cadencia flamenca con los sonidos del rock psicodélico en lo que se llamó rock andaluz. Hay bandas contemporáneas en Sevilla que están echando mano, están recuperando esas esencias del rock andaluz setentero, grupos como Derby Motoretas, Burrito Cachimba e incluso otras bandas como Vera Fauna, que ya por el hecho de cantar con acento andaluz hacen que guiñen, ¿no?, ese rock andaluz de los años 70. Los Reyes Magos no hacen nada de eso, ellos están haciendo un rock, pues como lo que acabas de escuchar, un rock de estirpe psicodélica anglosajona, pero cantado en castellano. La cuarentena que sufrimos en los primeros meses de 2020, marzo, abril o mayo, esa encerrona que nos dejó en casita durante un tiempo bastante largo, ha traído algunas cosas, muy pocas, pero algunas cosas positivas. Estos 5 tarraconenses decidieron formar su banda en plena cuarentena. Se llaman Celistia.
A principios de 2021 comenzamos a conocer las primeras canciones de Celistia. Una de ellas, Flores sin jardín. Celistia vienen a sumarse a esa nueva onda de rock y pop psicodélico que podemos englobar dentro de lo contemporáneo, ya que beben de esas influencias tan nuevas como Temples o Tame Impala. Eso sí, los riffs de guitarra de cadencia funk y ciertos sonidos vintage en sus teclados los delatan como otros enamorados de los sonidos lisérgicos de los años 70. Y es que en un principio estamos hablando de esto, de los grupos que remiten a la psicodelia de los años 70, luego hablaremos de grupos más decantados por los sonidos noventeros y de los grupos que están haciendo cosas muy contemporáneas, pero en principio hablamos de los años 70. De los grupos modernos, hemos mencionado a Tame Impala y también a Temples, habría que sumar grupos no anglosajones como los suecos Dungen o los brasileños Bugarins, como grupos que están evolucionando dentro de esos sonidos de la psicodelia. Bugarins, o mejor dicho, los siguientes protagonistas, Bifana, han sido comparados constantemente con Bugarins. Y no porque Bifana hagan rock psicodélico muy contemporáneo, sino por el hecho sencillo y simple de cantar en portugués. Bifana vienen de Galicia y aunque se le parezca, no es gallego el idioma que cantan. Esto se llama Salgada. Y Guillermo, dos de los 4 componentes de Bifana, empezaron haciendo este rock psicodélico que decidieron interpretarlo en portugués. La cosa era que Guillermo había vivido unos años en Oporto y Antía es de madre brasileña. A raíz de utilizar el idioma, los ha hecho acercarse, interesarse por ritmos distintos al rock garajero psicodélico, sonidos más tropicales y pop vintage brasileño. Eso ha hecho que Bifana haya evolucionado hacia este estilo completamente único. Son uno de los grupos más originales de la escena alternativa que tenemos en el Estado español. Su segundo LP, Danças Líquidas, incluía Salgada. Ellos, Bifana. Cambiamos del lado del océano Atlántico, vamos a escuchar ahora grupos de Argentina. Comenzamos con la banda liderada por Mariano Peccinetti, más conocida como Las Luces Primeras.
Savia Roja es la canción que abre y titula el último disco de Las Luces Primeras. Desde Mendoza, desde Argentina, el proyecto del músico y artista visual Mariano Peccinetti explora las dos ramas históricas del pop barbitúrico, la psicodelia de los años 70 y el dream pop de los 90. Quizá los sonidos de los 70 son los que imperan en las canciones de Las Luces Primeras, como este Savia Roja que acabamos de escuchar. Desde Mendoza nos vamos hasta Buenos Aires, aunque aquí hay componentes de otras ciudades de Argentina como Córdoba o Entre Ríos y hasta del mismísimo país vecino, de Uruguay. Es el quinteto compuesto por Pipa McLean, Leandro Bonet, Pablo Sánchez, Lucía de la Valle y Guillén Muñiz. Son Valles. Los argentinos Valles son básicamente una banda de rock moderno, de rock contemporáneo. Comenzaron haciendo sonidos más arrimados al garage y poco a poco han ido vistiendo de psicodelia su música a través de elementos de folk como instrumentos acústicos de cuerda o algunos vientos y de muros de guitarras eléctricas. De esta manera han construido su propio modelo de rock lisérgico contemporáneo. En el año 2019 lanzaron un disco titulado El trance de los suburbios y de él te hemos extraído esta canción de Valles llamada Mustang. Como hemos dicho al principio, hay tres tipos de psicodelia, la de los 70, la de los 90 y la de los 2010 o 2020, y estamos escuchando a bandas, todas contemporáneas, que practican una u otra. Con Valles hemos progresado desde esa psicodelia setentera hacia una psicodelia más contemporánea. Ahora vamos a hablar de sonidos más espaciales, más de los años 90, relacionados con el noise o el shoegaze, con otro referente argentino también de la capital, de Buenos Aires, que es el formado por Germán Loretti y Mora Riel. Se llaman como el apellido de ella, Riel. Jugando a estar solos, pero acompañados.
Riel han puesto en un lado de la balanza el pop ensoñador y en el otro la psicodelia garajera. Así han logrado un equilibrio que hacen que tengan un estilo bastante único. Aunque se puedan comparar con bandas de indie rock argentino como Él mató a un policía motorizado o 107 faunos, las dosis psicodélicas de Riel son muchísimo mayores. Lo demuestran en cada disco que sacan, como por ejemplo Espacio Interior, un LP del año 2019 donde estaba este Retorno de Saturno. Riel es una de esas bandas jóvenes que eliminan las líneas estilísticas entre lo que se supone que tiene que ser el garage, lo que se supone que tiene que ser el noise y lo que se supone que tiene que ser el shoegaze. Exactamente igual hacen desde Sonora, desde Hermosillo, en concreto la ciudad de Hermosillo en México, esta banda llamada Señor Kino. Esto es un single de 2019 titulado No hay prisa.
Partiendo del garage rock de ADN surfero, señor Kino coquetean con el shoegaze y acaban engendrando melodías oníricas del dream pop. El quinteto compuesto por Carl, Carolina, Sofía, Ramsés y Erubiel son una de las bandas más firmes de la escena alternativa mexicana. Pese a su juventud, han lanzado ya varios discos y siguen haciéndolo. Uno de los singles que lanzaron hace ya un par de añitos es este No hay prisa, la música de señor Kino. México es el país de habla hispana más grande del mundo, con sus 100 y pico mil habitantes. La música alternativa allí tiene más posibilidades de éxito que en España, ya que hay más público, simplemente es una cuestión estadística. Pero al igual que en España, en México hay una especie de mainstream alternativo, de música independiente que llega a muchísimo público, que si en España está representada por artistas como Vetusta Morla o Izal, en México serían bandas como Camilo VII o Ed Maverick. Hay una banda que desde su debut en 2015 han aspirado a ese mainstream alternativo, pero en su tercer disco decidieron inyectar altas dosis de lisergia en sus canciones. Con ellos inauguramos esta sección del programa en la que hablamos de la psicodelia del siglo XXI, la que mira bandas como Tame Impala, Temples o Beach House. Ellos se llaman Ramona. Despierto voy caminando por las avenidas
llevo bien las cuentas, es la segunda vez que los mexicanos Ramona suenan en las fiestas del mañana, y al igual que dije la otra vez, hay que decir que no hay que confundirlos con otro grupo de Sevilla, de España, que se llaman Ramona, que son un trío de garage punk. Ellos no son de Sevilla, no son un trío, son un cuarteto de Tijuana, se llaman también Ramona, y en 2018 lanzaron un disco titulado Párpados, el más psicodélico de toda su discografía. Hemos escuchado Miles y Millones. Como decía antes, este programa lo hemos dividido en 3 secciones, dependiendo de cada tipo de psicodelia que hagan los grupos que están sonando. Hemos comenzado con bandas que miran más a los años 70, bandas como Los Estanques o como Los Reyes Magos. Luego hemos escuchado un par de bandas más centradas en el Dream Pop de los años 90, como Riel o Señor Kino, y ahora sí estamos escuchando a bandas de psicodelia contemporánea, de psicodelia del siglo XXI. En México lo representan Ramona y en Chile lo hacen Niños del Cerro. Piensa que queda poco, dime si me equivoco, siento romper tus ojos, vuelvo a caer de poto. Piensa que queda poco, dime si me equivoco, siento romper tus ojos, vuelvo. Viste las palabras irse desde el frío de esperar.
Cerro son un quinteto de Santiago de Chile que en el año 2018 lanzaron su segundo trabajo, su segundo LP, un disco llamado Lance, donde estaba esta canción, El susto y el miedo. Muros de guitarras, increscendos épicos, visten estas melodías de pop clásico que guiñan también a las músicas populares latinoamericanas del siglo XX. Niños del Cerro toman elementos de la psicodelia de los años 70, como los teclados, los sintetizadores y también, como decía, los muros de guitarra, los elementos del shoegaze y del rock noise, del rock ruidoso de los años 90. Estas dos piezas son las que engranan la psicodelia contemporánea, la psicodelia del siglo XXI. Volvemos a mencionar por enésima vez a los australianos Tame Impala. Un grupo que los que están hartos de oír a la hora de hacer comparaciones son los madrileños Rufus T. Firefly. La banda de Víctor Cabezuelo y de Julia Martín Maestro ya ironizan con eso de ser los Tame Impala españoles. En 2018 lanzaron un disco llamado Loto y de ahí escuchamos Demogorgon. Siento
la localidad madrileña de Aranjuez, Víctor y Julia formaron Rufus T. Firefly y empezaron a hacer canciones y discos hasta acomodarse en ese mainstream alternativo, en ese indie mainstream que comentaba antes a propósito de bandas españolas como Vetusta Morla, Izal u otras como Lori Meyers. Grupos que parten de lo independiente, de lo alternativo, para convertirse en una especie de nueva música establecida. Esto en un país tan cargado de prejuicios como España hace que muchos de esos grupos pierdan sus fans originales. Y es que en España, cuando alcanzas cierto número de escuchas en Spotify o cierto número de seguidores, ya pasas de ser alternativo a ser comercial. Esto es muy hipster, pero yo estoy seguro que es algo muy propio de este país. Estoy seguro que en otros países no pasa o no pasa tanto. El caso es que Rufus T. Firefly viven cómodamente de la música. Bueno, cómodamente no lo sé, pero viven de la música y eso siempre hay que celebrarlo. Si un grupo español llega a tener mucho éxito y llega a eso, a tener muchas escuchas y a hacer muchos conciertos, y si eso, a vender discos, aunque lo de vender discos ya es algo que se estila menos, pues es de aplaudir, no es de envidiar ni de criticar, es de aplaudir. Hemos escuchado Demogorgon, una de las canciones de Loto, el álbum de 2018 de Rufus T. Firefly. Hay muchas bandas en España, en México, en Argentina, en muchos países de habla hispana y de otras hablas, de otros idiomas, que imitan a Tame Impala o que imitan a los británicos Temples. Pero solo una artista puede presumir de haber girado con Temples y de haber grabado un disco con su cantante, con Edward Bagshaw. Ella es Annie B. Sweet. ¿Para qué dices nada si luego te arrepientes? Retumban en mis sueños las voces más hirientes. El eco se hace lento, arrastrando lágrimas. Siento un estallido, se abre el camino, me acerco y ya no estás ahí. Y me dejaste sola, sola con la luna. Y me he dado cuenta que su cara oscura tiene más luz que yo. Esa vieja inercia que me hace perder la razón. Esta pena es dura, ni el vino la cura, ya no hay salvación. Me dejaste sola, sola con la luna. Y me he dado cuenta que su cara oscura tiene más luz que yo. Te quedaste solo, solo en la oscuridad. Y te diste cuenta que hasta ese lugar brillaba más que En la escena musical española, al igual que en otras escenas de otros países de habla hispana, es muy común tener una influencia casi imperialista, casi colonialista de los países de habla inglesa. Es por ello que muchas bandas, muchos artistas comienzan cantando en inglés. Y cuando esos grupos se pasan al castellano, a veces suelen decepcionar. Bien porque las letras no son tan buenas, quizás que en inglés, como no las entendíamos, pues nos pensábamos que eran mejores, o bien porque esos artistas están acostumbrados a la cadencia del idioma inglés y no son capaces de hacer buenas melodías en castellano.
Ana López, la mujer detrás de Annie B. Sweet, ha demostrado todo lo contrario, que su talento es inmenso y que sus melodías y sus letras son mucho mejores en castellano que en inglés. Y además, su paso del inglés al castellano también ha supuesto su cambio desde el rock folk que hacía cuando cantaba en inglés a estas canciones que ha vestido de psicodelia clásica y también de psicodelia contemporánea gracias a la producción de Edward Bagshaw de los británicos Temples. Universo por estrenar, sin duda ha sido el disco que ha supuesto un punto de inflexión en la música de Annie B. Sweet y canciones como esta, Sola con la Luna. Annie B. Sweet es malagueña pero reside en Granada y ahí tiene a su banda. Está muy en conexión con la escena de esa ciudad que, para los que nos escuchan desde América Latina, tenemos que decir que Granada es una ciudad de poco más de 200.000 habitantes, una ciudad pequeña, pero que, como sabéis, tiene una escena musical envidiable. Los grupos granadinos más grandes del rock independiente actual, grupos como Lori Meyers o Los Planetas o Lagartija Nick, ponen de manifiesto que la ciudad de la Alhambra tiene un talento inmenso. Pero claro, al ser una ciudad pequeña es muy común que los grupos coincidan en algunos de sus componentes. Vamos a acabar con una banda que se llama Unidad y Armonía, donde hay componentes de Los Planetas, como el bajista, checopolaco, Julián Méndez, y como el líder de esta banda, que es Miguel Martín, que lo conocemos por ser el pipa, el backliner de muchos grupos de Granada. Cuando vas a un concierto de Lori Meyers o de Lagartija Nick o de Los Planetas, es muy común ver a Miguel en un lado del escenario afinando guitarras o colocando bien los cables. Fue músico de Lori Meyers y ahora tiene su proyecto llamado Unidad y Armonía, una banda que comenzó como un homenaje a Módulos, grupo mítico del rock psicodélico español de los años 70, y ha acabado haciendo sus propias canciones, sus propias composiciones muy psicodélicas, muy pop granadina, ya que en Granada hay un referente claro de los años 70 que son Los Ángeles. Vamos a acabar con Y la verdad lo tuvimos, una canción del disco debut de Unidad y Armonía llamado Uno de estos días. Te decimos lo de siempre al final del programa. Las Fiestas del Mañana es un espacio de radio autogestionado que necesita de tu ayuda para seguir subsistiendo y puedes aportar poco más de €1 o $1 al mes gracias a la plataforma de Patreon, patreon.com/Las Fiestas del Manana. Las Fiestas del Manana, todo junto y sin ñ, también es la manera que tienes para encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Instagram y también tenemos el blog asociado a la web El Enano Rabioso, elenanorabioso.com, búscanos en la sección blogs, ahí tienes la manera de acceder a todos nuestros podcasts en iBooks, en Spotify o en iTunes. Yo soy José Rueda, esto es Las Fiestas del Mañana, nos escuchamos la próxima semana. Ahí está, Unidad y Armonía, con este Y la verdad lo tuvimos. Hasta la próxima. Me gustaría
¿Qué tal? ¿Os ha gustado? La verdad es que a mí queda feo que yo lo diga, queda un poco narcisista, pero me ha gustado mucho. He estado muy cómodo haciendo este programa y se me ha hecho hasta corto, ¿eh? Se me ha hecho hasta corto. Y eso que ha ido bien de tiempo, 50 y pico minutos, menos de una hora, como siempre, ya que las emisoras de radio nos exigen poquito menos de una hora. Si pueden ser 55 minutos, mejor. Pues eso ha sido todo, el rock y el pop psicodélicos del siglo XXI. La semana que viene, o dentro de 2 semanas, porque hay veces que el programa es quincenal y veces que el programa es semanal, por esto que he dicho, que es un programa que se hace de manera autogestionada y sin ningún tipo de salario. Pues la semana que viene o la otra volveremos con un programa que será sobre el pop costumbrista, las canciones pop de andar por casa. Aquí en la lista tengo que el siguiente, el número 19, será el del rock emocional, pero no está claro, puede que cambie, puede que haga otro de canción protesta. Y el número 20 será la segunda parte del programa que hice sobre el indie, sobre la historia del indie, del año 89 al 98. Pues haremos la segunda parte, que será del año 99 al 2008. Pues si tienes alguna sugerencia, comentarios aquí abajo, por supuesto, te invitamos a que te suscribas, a que le des al like, a que le des a la campanita para las notificaciones y si puede ser, si nos puedes compartir en tus redes sociales y decir vaya podcast más guapo, vaya canal de YouTube más chulo sobre música independiente, pues la verdad es que te lo agradecería mucho. Pues nada más, nos vemos en la próxima. Un saludo.